Hola, hoy veremos algo acerca del aparato reproductor masculino. Primero vamos a ver que hay dos tipos de órganos entre este aparato. Los órganos de producción, donde se elaboran todos los espermatozoides, que son los gametos, la célula que va a dar origen a la vida, que puede unirse con el gameto femenino para dar origen a la vida, y los órganos de conducción, que es por donde pasan todos los espermatozoides justo para llegar fuera del organismo, para introducirse entre el órgano femenino por medio del aparato copulador. Entre estos órganos de producción vamos a encontrar el testículo, que es la porción primaria. Aquí estamos viendo un testículo de res, en donde se puede ver una capa blanca ligeramente celeste que está revistiendo todo por fuera. Esto se denomina cápsula. Y vemos aquí, en este pedacito que se ha cortado, que es de un espesor relativamente grande para lo que estamos acostumbrados a ver en el microscopio. Es tejido conectivo denso regular y tiene poca vascularidad interna del tejido, pero también puede servir como soporte de llevar vasos sanguíneos, como lo vemos aquí. Estos vasos están protegidos por esta albuginia o la capa de la cápsula. Si retiramos esta capa, vamos a ver más evidente este órgano que está aquí, adosado al testículo. Este ya es un órgano de conducción y se denomina epididio. La cápsula albuginia, entonces, es la primera parte que nos vamos a encontrar debajo de la piel. En la piel que reviste directamente al testículo se denomina escroto. Vamos a seguir aquí. El testículo está formado por túbulos internos que están alojados en lobulillos. Vimos la cápsula de tejido conectivo denso regular y ahora vamos a ver los lobulillos. Este mismo testículo, si lo esquematizamos, lo veríamos así. Esta es la porción del albuginio, la cápsula alrededor, esta es la porción interna que nos interesa y esta es la porción del epididio, que es el siguiente órgano que ya es de conducción. En esta porción, donde está el testículo, vemos que hay pequeñas aculaciones. Cada uno de estos es como un gajo de naranja. Está separado de los demás a través de una pequeña fibra de tejido conectivo. Esto, cada gajito, se denomina lobulillo. Un lobulillo es aquel que contiene parte de los órganos funcionales. En este caso, esta sería la porción del parénquima y los tabiques de cada lobulillo, así como la albuginia, es parte del estroma. Vemos que adentro tiene como un hilito enrollado. A este hilito se le conoce como túbulo seminífero. Este hilito mide más o menos 150 micras de diámetro y su longitud puede llegar a ser hasta de 80 centímetros. Cada uno de estos lobulillos contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos. Si vemos, están enredados los túbulos y cuando hacemos un corte entre este tejido, vamos a ver únicamente esto que son los túbulos cortados transversalmente. Pueden haber algunos en corte oblicuo. Y lo que vamos a identificar adentro son elementos celulares interesantes. Tenemos aquí en café todas las células que van a dar origen a los espermatozoides. Son las células más importantes para la reproducción y estas células se denominan dependiendo del sitio que estén ocupando. Las más basales, recordemos toda la periferia de este túbulo es lo basal y el ohito en medio es lo apical. Las más basales van a ser los espermatogonios. Aquí tenemos espermatogonio, la basal. Son las células madre, las encargadas de reproducirse y tener a toda la descendencia que vamos a ver aquí. Luego estas células se dividen en la primera fase de la meiosis, que parece una mitosis, y obtienen al espermatocito primario. Luego el espermatocito primario pasa a la segunda fase de la meiosis, o sea, la meiosis 2, y obtenemos al espermatocito secundario. La diferencia entre el primario y el secundario es que el primario es una célula
normal con 46 cromosomas. Es una célula diploide. Mientras que el espermatocito secundario es una célula haploide que tiene solo la mitad del material genético, o sea, 23 cromosomas. Luego estas comienzan a transformarse, madurando y volviéndose espermatozoides. Cuando ya la célula está comenzando a transformarse y volverse espermatozoides, vamos a ver que se le adelgaza el citoplasma, se forma el acrosoma, se hace el flagelo y entonces en esta etapa se va a llamar espermátide. Cuando el espermatozoide ya está completo, sabemos que ya tiene su cabeza, el cuello y la cola en perfecto estado, todavía es inactivo, porque mientras estén en el túbulo seminífero van a ser células inactivas, con muy poca movilidad y casi siempre son dirigidas por otras células para poder avanzar. Vemos también que acompañando a las células cafés están estas células lila. Estas son más grandes, el núcleo es diferente, casi todos los núcleos de las células de los espermatozoides van a ser redondos, mientras que estos pueden ser ovales o pueden ser más claros o puede verse bien el nucleolo. Estas células se llaman de Sertoli y las células de Sertoli alojan en sus paredes a todas las células germinales. Las células germinales van modificándose y siguen adosadas a estas células de Sertoli, ya que ellas les dan la nutrición, el soporte, incluso cuando las células se han producido mal o hay un exceso de producción, ellas son las responsables de acabar y comerse a todas las células excedentes. Vemos que cuando llegan a la punta de la célula de Sertoli, la célula de Sertoli, las suelta y hace que se puedan liberar. Este proceso de liberar espermatozoides se conoce como espermiación. Entonces, esas son las células principales del túbulo seminífero y a la par vamos a encontrar otras células. Estas células que están aquí son células productoras de hormonas. Estas son muy importantes, se denominan células de Leydig, miren bien cómo se escribe, o células intersticiales, porque están en medio de los tejidos. Recordemos que el tejido principal se denomina túbulo seminífero y entre dos o más túbulos queda un espacio vacío que es rellenado por tejido conectivo, que sería lo rosado, por vasos sanguíneos, que serían los rojos, y por estas células especiales denominadas células intersticiales o de Leydig, que son las productoras de la testosterona y al ser productoras de testosterona regulan la producción de los espermatozoides. Vemos aquí entonces el túbulo seminífero, consta aproximadamente de 150 micras de ancho por 80 centímetros de largo. Hay 1 a 4 túbulos por lobulillo y son de 250 a 300 lobulillos por cada testículo. Vemos aquí que las células se dividen en dos grandes grupos. El espermatogonio, que es la célula madre, que va a dar origen al espermatocito primario a través de la meiosis 1. Vamos a ver al espermatocito secundario, que se produce por la meiosis 2. Y luego vamos a ver la espermátide, que es una célula redonda sin cola, que se transforma a una redonda con cola mientras pasan estas fases. Lo importante aquí es reconocer que algunas fases, como esta, en la fase de Golgi, ayuda a establecer o hacer el flagelo. También es una fase donde el aparato de Golgi se ve engrosado, trabajando mucho, puede producir algunas enzimas, en este caso enzimas digestivas, que se ubican en la fase acrosómica. La fase de cubierta es donde se establece la membrana celular y todo el paquete donde va a separarse la cabeza del cuello. Y la fase de maduración, que es cuando adquiere ya la forma definida. Entonces, entre las primeras cosas que se forman está el flagelo y las enzimas del acrosoma, y después se reduce el tamaño, se pierde el citoplasma y queda ya un espermatozoide como lo conocemos. El espermatozoide básicamente está inmaduro y tiene estas partes. Vamos a verlo, tiene cabeza, tiene cuello, esto hasta aquí llega el cuello y la cola. Esta porción de aquí
que está hasta arriba, se denomina acrosoma y es el encargado de llevar las enzimas que van a ayudar a romper toda la protección del óvulo para poder fecundar. Esto moradito es el núcleo donde van los 23 cromosomas. Este de aquí es el acople para la porción de abajo y se llama acroplaxoma. La pieza de conexión es una pieza pequeña de cuello, también tiene forma de anillo, y todas las demás porciones que vemos aquí, que son como anillitos, uno engarzado a la par del otro, tienen esta disposición. Esta disposición va a tener una membrana externa, que podemos encontrarla relativamente fácil, mitocondrias en toda la periferia, que son la base de la energía para este movimiento, las fibras densas que tenemos aquí representadas en celeste y el axonema representado aquí en amarillo, que es un axonema normal como parte del citoesqueleto, como el de los cilios, digámoslo así, que ayuda para el movimiento. En la parte intermedia, la principal que tenemos aquí, va a ser ya en la cola. La porción cambia, ya no tenemos las mitocondrias que teníamos aquí en esta región. Vamos a encontrar que tiene estas condensaciones que son columnas opuestas que ayudan a mantener la rigidez de la estructura y darle soporte para soportar el movimiento de propulsión. Tenemos las fibras densas que siguen estando aquí, estas condensaciones más densas de lo demás, y el axonema que sigue aquí. En la parte distal, que sería la última porción de la cola, el axonema es lo único que está presente. Este axonema está compuesto por algunos tubulillos a una disposición de 9 más 2, 9 en la periferia y 2 en el centro. Por eso es ese nombre. Las partes entonces de esta va a estar en cabeza, cuello y cola, siendo la cabeza formada por acrosoma, núcleo y acroplaxoma. El cuello está formado por la pieza de conexión, la pieza intermedia que hace la hélice mitocondrial, o sea, es ahí donde se guardan las mitocondrias. Y la última porción, que sería la de la cola, que tiene la pieza principal con 2 costillas laterales y la pieza terminal solo con un axonema. Muy bien, vamos a ver ahora la otra célula. La célula de Sertoli tiene muchas funciones, entre ellas nos sostiene, protege, le da nutrición, la regulación, porque produce hormonas como la activina y la inhibina, y también produce la hormona antimülleriana, que sirve más que todo para el momento de definir cómo serán los órganos en el feto, en el embrión. También sirve para destruir o fagocitar, que eso quiere decir, fagos es comer y fagocitar quiere decir comerse las células que están alrededor. Fagocitan a todos los excesos o malas producciones y nos ayudan a mantener regulada toda la población. También puede producir un líquido rico en proteínas, minerales y azúcares para poderle dar la nutrición a todos los espermatozoides. Vemos aquí en este esquema cómo están todas las células germinales, ¿verdad? Los espermatogonios, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, que se van transformando y adquiriendo forma de espermatozoide. Esta se denomina célula de Sertoli y tiene la característica de tener un aparato de Golgi bastante bien definido. Bueno. El intersticio es la parte que queda en medio de los túbulos seminíferos. Está compuesto básicamente de 2 elementos, como habíamos visto antes. Las células de Leydig, que son las productoras de testosterona, que no tienen mayores cosas para poderse identificar. Un citoplasma que dependiendo de la actividad se va a ver así como burbujitas o puede verse completamente homogéneo y a veces el núcleo se puede ver también como más condensado con algunos puntitos o puede verse completamente oscuro, moradito. Lo importante aquí es hacer saber que son casi células con forma redondeada o curvada en el borde que pueden presentarse dobladas o totalmente ovoides. Los vasos sanguíneos pues son vasos sanguíneos, ¿verdad? Algunas arteriolas, algunos capilares, eso lo veremos posteriormente. Luego vamos a ver los órganos de conducción.
Principalmente vamos a hablar acerca de lo que pasa después de que sale en el túbulo seminífero. De aquí, de esta porción, donde todavía habían células de Sertoli y células germinativas, vamos a encontrar que de repente se vuelven más rectos los tubos y comienzan a verse ausencia de las células cafés, todas las germinales, y solo nos quedan las células de Sertoli. Estas células de Sertoli van a comenzar a presentar algunas especializaciones apicales. En este caso podemos ver que tiene algunos cilios que ayudan al movimiento del líquido que se producía aquí. Recordemos que el líquido que se producía era generalmente el líquido nutritivo o alimento para los espermatozoides. Como tiene cilios, se genera movimiento y esta corriente que lleva a los espermatozoides con él pasa al siguiente tramo. El túbulo espermático entonces pasa a los túbulos rectos y de los túbulos rectos se unen, convergen o sea, anastomosan, ¿verdad? Los demás tubulillos que habíamos, si hacemos cuentas, habíamos visto que son como 1000 tubulillos espermáticos, seminíferos. Vamos a ver que estos convergen únicamente entre 10 y 20 túbulos rectos para después pasar por los túbulos eferentes directamente hacia el epidídimo. Cuando estamos viendo que se anastomosan y que se juntan y que se están enredando en tubos más gruesos, se forma una especie de red o una trama que se ve como un poquito más desordenada que el resto, y a eso se le conoce como la red testicular o red de testis. Las células de la red de testis son más o menos así. Vemos que va a dejar espacios vacíos con espermatozoides que son movilizados. A veces pueden ir en grupo o a veces se pueden quedar así como dispersos. Estos pasan a los túbulos eferentes, mucho cuidado con esto. Hay otro túbulo que se llama deferente que hay que poderlo distinguir. El túbulo eferente es un túbulo que va a tener células altas y células bajas. Las células altas van a ser las que tienen cilios para movilizar el moco y las células bajas tienen microvellosidades que absorben el exceso de líquido y hace que los espermatozoides se compacten en una formación con menos espacio y también que queden como mejor empaquetaditos. Este ya tiene este grupo de células alrededor, que son células musculares. El músculo liso realiza pequeñas contracciones periódicas que ayudan a la movilización de los espermatozoides al siguiente órgano. Vamos a ver entonces que después de que pasamos por esta red, vamos a ver otra vez el dibujito anterior. Pasamos de los lobulillos y los túbulos seminíferos a esta porción que es de tubos rectos y la red de testis, donde están los conductos eferentes que llevan a este gran cordón que es el epidídimo. Este epidídimo tiene 3 porciones. Esta es la región de la cabeza. Las células son un poquito diferentes. Es un epitelio pseudoestratificado que tiene variedad celular. Pasa después por el cuerpo y esta sería la cola. Cuando está saliendo de la cola, el epidídimo deja de ser epidídimo y se convierte en el túbulo deferente o conducto deferente. Miremos aquí cómo estábamos entonces en esta formación. Pasamos al epidídimo. El epidídimo junto con toda la porción del conducto eferente reabsorben el 90% del líquido testicular y eso hace que se espese más la región que lleva los espermatozoides. Recordemos que de todo el líquido seminal, solo el 1% de todo el líquido contiene los espermatozoides. Todo lo demás son los fluidos que ayudan a nutrir y capacitar al espermatozoide. El epidídimo mide entre 4 y 6 centímetros. Como es un cordón que tiene diferentes formas, vamos a ver que la cabeza siempre va a ser un poco más ancha que la cola. Vemos que es un
lugar muy parecido al testículo, con cordones que están unidos unos al otro. Estos son los túbulos. Sin embargo, las células no se ven como las células germinativas que tenían variedad celular. Aquí todas las células se ven relativamente iguales. Los núcleos están a diferente altura. Eso es a lo que nosotros llamamos el epitelio pseudoestratificado. Y vemos que aquí va el cúmulo de espermatozoides. Aquí se ven una serie de pelitos relativamente largos. Estos son los estereocilios, que son más largos que los cilios que se habían formado con anterioridad. Alrededor de cada uno de estos túbulos hay tejido conectivo y una pequeña capa muscular que ayuda a hacer contracciones peristálticas que mueven el contenido hacia el siguiente órgano. Todo esto que se ve rosado es parte del tejido conjuntivo que nos ayuda a darle la forma y el sostén, y estos espacios que tienen luz son los vasos sanguíneos, algunos más gruesos con menos luz, algunos más anchos con más luz. Luego del epidídimo vamos a ver al túbulo deferente. Es el que conduce los espermatozoides desde la porción extracorpórea hasta la región que está detrás de la vejiga, y esta porción, pues el conducto ya es algo largo, más o menos mide unos 45 centímetros de largo. Primera cosa que le miramos es que el conducto deferente es un conducto separado, con un borde. Ya no son muchos túbulos juntos, sino que vemos un conducto con luz que tiene una pared muy grande, que los elementos se ven diferentes en cada región y que es uno de cada lado, ¿verdad? Uno derecho y uno izquierdo. El epitelio ya no se ve igual que los otros, que era redondito, sino que se ve ondulado. A esto se le denomina un epitelio festonado. Y lo que vamos a ver por dentro van a ser células que son cilíndricas con estereocilios, porque son pelitos muy largos, y que tiene células basales alrededor de las células cilíndricas. El túbulo deferente entonces va a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, que si se recuerdan cómo eran las anteriores, verán que eran cilios ramificados. Este es estereocilio único por cada célula y tiene células basales también. Creo que el anterior no les mostré, el epidídimo, entonces sí tiene sus túbulos y tiene un epitelio que tiene células cilíndricas, pero ramificados los estereocilios, y al ser ramificadas van a darnos la apariencia de que son más peluditas. Células basales que hacen que los núcleos se miren a diferente altura. Tejido conectivo de sostén, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Que está todo rosadito alrededor, y músculo alrededor del túbulo que ayuda para hacer el peristaltismo. Cuando pasamos aquí, vamos a ver entonces el epitelio, que ahora solo tiene un cilio grande, que el tejido conectivo tiene fibras elásticas aquí en la base de donde estamos viendo esto, y tiene músculo. Este músculo que vemos aquí está en 3 capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. ¿Cómo miro qué capa es? Vamos a verle cómo tiene la forma. Si yo veo que están así como redonditos, separados uno de otros, me hago a la idea que este es el tubo que va de arriba a abajo, o sea que lo corté transversalmente en esta porción. Y a eso es a lo que le llamamos un tubo longitudinal, porque en el corte que estoy viendo se ve transversal. Sabemos que este iba a lo largo de todo el conducto, mientras que este se le mira una forma bonita, más o menos continua, y este fue cortado con la línea, con el eje de estas células. Sabiendo que el corte es transversal del tubo, esta línea me queda circular al tubo. Por eso es que tienen esos nombres. Y vamos a ver el siguiente órgano, que es donde llega el túbulo deferente, son las vesículas seminales. Justo antes de entrar
a donde vienen las vesículas seminales, que es una glándula que da mucha nutrición, que les da un aporte especial. Vamos a ver que el túbulo deferente se dilata para formar una ampolla. Luego vamos a ver que las vesículas seminales, que es una glándula que está anexa a estos, va a formar pequeñas invaginaciones que viene el conducto normal y se viene a formar ramas con ramitas. O sea, vengo y miro que esta tiene una rama y esta rama tiene ramitas que siguen siendo más ramas y que todo esto se ve como una arborización que está llena de células, células cilíndricas en este caso, todavía están altas, están produciendo, y vamos a ver que aquí en esta porción el núcleo se mira medio a basal y tienen secreción en esta porción. A veces se ve roto o a veces se ve ligeramente claro. Este va a producir gran cantidad de elementos nutritivos para los espermatozoides. Aquí no se ve igual, las ramificaciones se ven bastante más vacías, digámoslo así. Son células que se ven cúbicas, ya no se ven tan altas. Es menor aumento y eso también nos hace que no podamos comparar directamente. Pero se ve bastante como enredado los arbolitos que se forman desde esta pared. Las vesículas seminales entonces están formadas por una cápsula de tejido conectivo que las reviste por fuera, músculo liso que ayuda para que puedan exprimirse y la mucosa plegada que está adentro. En el epitelio que vamos a ver adentro, vamos a ver que puede ser cilíndrico, pseudoestratificado y que se puede convertir en cúbico simple dependiendo de cómo esté trabajando. Esta es la representación de los cambios. Sabemos que las vesículas seminales son ramificadas, entonces esto solo nos dice más o menos cómo se ven las células de un epitelio pseudoestratificado, cómo de repente se vuelven más bajas y se vuelve un epitelio cúbico. Adentro de eso tiene tejido conectivo, que lo veíamos como más rojito en la región externa de cada una de las ramitas, y después vamos a tener que tiene capas de músculo. Este músculo sirve para poder exprimir toda la vesícula seminal cuando sea requerido, o sea, ya al momento de la eyaculación. Luego pasamos, cuando la ampolla recibe todo el líquido de las vesículas seminales, los espermatozoides continúan su camino en un conducto que se denomina conducto eyaculador, que casi inmediatamente entra a la próstata. La próstata es una glándula que está adosada directamente a donde está la uretra, o sea, debajo de la vejiga, y que a veces cuando se hipertrofia, o sea, se agranda, puede causar problemas para orinar. Esto generalmente se degenera en los viejitos, ¿verdad? Entonces, siempre que algún viejito comience con algún problema para orinar, sabemos que la próstata va a estar involucrada. Es una glándula, vemos que tiene el citoplasma bastante claro. Lo que produce termina de completar todos los alimentos y sustancias que van a activar al espermatozoide, y al poderlo activar ya pasamos la fase de maduración a la etapa final, donde es un espermatozoide casi capaz de fecundar. Solo le falta una activación más a nivel de la vagina femenina para poder ser un espermatozoide fecundable. Y vamos a ver que la próstata también se ve así. Vemos aquí toda la región cercana de la próstata, las glándulas que habíamos visto antes, pero ahora miramos esto. Estas son como piedras adentro de la próstata. Se llaman concreciones porque empezó siendo una piedrita chiquita y vemos que tienen halos alrededor, como que si le estuviéramos dando más capas encima de ellas. Estas concreciones prostáticas se denominan los cuerpos amiláceos. El cuerpo amiláceo se ve que está creciendo cada vez más conforme la próstata se envejece. No tienen una función definida, son como restos demasiado densos del fluido que él producía y que no pudo salir y se quedó atrapado adentro. Estas concreciones van a ser más abundantes, pues obvio, con la edad.
y el que vimos antes se miraba muy limpio porque posiblemente era de un adolescente. Vamos a ver entonces que la próstata va a tener algunas regiones anatómicas, la zona central pegada a donde está la uretra, que va a tener glándulas mucosas, la zona de transición entre la uretra y la periferia, y la zona periférica, que es la que está pegada a la cápsula. Vemos que las glándulas aquí se vuelven submucosas y aquí son glándulas siempre como las que habíamos visto, pero ahora se ven ramificadas casi igual que en la vesícula seminal. El epitelio que presenta esta próstata va a ser un epitelio cilíndrico simple, ya no lo vemos tan denso de células, sino que las podemos ver organizadas una a la par de la otra, o puede ser un epitelio pseudoestratificado, casi siempre en la región central, cercana a donde está la uretra, vamos a ver el pseudoestratificado y en la región periférica vamos a verlo simple. En las concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos que se forman, ¿verdad? Que habíamos visto que están en el interior, en la luz de estas glándulas. Por último, vamos a llegar a la uretra. La uretra masculina, pues es un poquito diferente de las demás porciones que vamos a ver. Tiene 3 regiones debido a que son pues porciones más grandes que en la mujer. Las regiones son la prostática, la que estábamos viendo que pasa en medio de esta próstata, justo después de salir de la vejiga, pasa a la uretra prostática, luego atraviesa toda la red de músculos que están abajo y por eso se llama membranosa, y de último viene la uretra peniana o esponjosa, que es esta que tiene casi una carita, 2 ojitos aquí y una boquita. Esta es la región de la uretra, mientras que esta es la región de los cuerpos cavernosos, que son los que van a darle la cantidad de sangre necesaria para producir una erección. En esta vamos a ver que la uretra viene de por aquí. Esta es la vejiga, luego sale el tubito pasa por aquí y llega a este otro tubo que ya va con el pene. Estos son los cuerpos cavernosos. Esta región de aquí que se le ve medio el oído es la región anal y vamos a encontrar que esta porción que se ve más morada es parte de la próstata. Aquí se le ven unos puntitos moraditos donde están las glándulas y aquí tal vez otro. Esta región de aquí, si le viéramos el oído, sería la uretra prostática. Esta región de aquí se ve más densa, ya no tiene estas burbujitas negras que eran las porciones de la glándula, sino que solamente tiene músculo y esta es la región membranosa. Justo pasamos por esta región, que donde ya se puede ver la salida de la región peniana, ¿verdad? Y ya llegamos hacia afuera. Esto sería parte del epitelio en la uretra prostática y esto sería lo que vemos en la uretra peniana. Esta región es un vaso sanguíneo. Estos dos son los cuerpos cavernosos, que es casi lo más grande que tenemos. Esta región, que tiene el oído con lo moradito alrededor, es la uretra esponjosa o peniana, que es donde va a pasar la orina normalmente, y en condiciones de eyaculación, pues pasarán los espermatozoides. Para evitar que esta región tenga restos de orina, primero es lubricada por las glándulas vulva, en las glándulas de Cooper, penianas, ¿cómo se llama? Bueno, las glándulas de Cooper. Y estas glándulas de Cooper que están aquí lubrican y sacan un moco que elimina los restos de la orina y también le cambia el pH para que los espermatozoides pues no se mueran en su camino. Como este ya es el órgano copulador, podemos ver aquí que ya está unido con esta otra porción, que es donde está el pene. Aquí está unido, ahora sí ya me salió. Esta es la gráfica donde están las regiones de la uretra, lo que puede ayudar para hacer la guía, ¿verdad? Donde está la vejiga, donde está la porción prostática,
la membranosa, aquí están las bulboletrales, que son las de Cooper, y estas son las glándulas que limpian toda la región de la uretra hasta que sale por el meato, que es el nombre que recibe el orificio uretral externo. Todo esto está protegido o revestido por una piel muy fina que se denomina prepucio. Entonces, en esta uretra, que es la que está formando el pene, vamos a encontrar los cuerpos cavernosos, que son los responsables de la erección, y está revestida por el prepucio. Y hasta ahí llegamos.